Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a tu libro Fuego Extraño por John MacArthur, El peligro de ofender al Espíritu Santo con adoración falsa, narrado por un servidor, Efraín Contreras Valdés. Espero que estés listo, preparado, ya con la mejor actitud para poder continuar con el contenido de esta emocionante lectura. Espero que no solamente pienses en que avanzamos en páginas, sino también en conocimiento. Presta atención. ¿Listo? Vamos a empezar. Una verdadera obra del Espíritu guía a las personas a Cristo. La gloriosa prioridad del Espíritu Santo es guiar a las personas hacia el Señor Jesucristo. Como Jesús les dijo a sus discípulos: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. La obra del Espíritu siempre está enfocada en el Salvador, y cualquier ministerio o movimiento al que Él le da poder compartirá la misma prioridad y claridad. En contraste con esto, el énfasis en la persona y la obra de Cristo no es la característica definitoria del movimiento carismático, en el que en cambio ha tomado el lugar central una fijación intensa en una caricatura de la bendición y los dones del Espíritu Santo. Autores carismáticos como Jack Hayford y David Moore afirman: en el popurrí pentecostal solo una cosa es la misma para todos: la pasión que tienen por experimentar la presencia y el poder del Espíritu Santo. Este es el denominador común. Tal énfasis en el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es lo que define el siglo carismático. Irónicamente, ellos celebran una prioridad inadecuada. Con el pretexto de honrar al Espíritu Santo, los carismáticos por lo general ignoran el verdadero propósito del ministerio del Espíritu, el cual es llamar la atención de todos hacia el Señor Jesucristo. Como Steven Lawson observa acertadamente, el deseo del Espíritu Santo es que nos centremos en Jesucristo, no en Él mismo. Ese es el ministerio principal del Espíritu. Él nos está señalando a Jesús, llevándonos a Cristo con mayor claridad. Cuando el Espíritu Santo se convierte en un fin en sí mismo, entonces hemos malentendido su ministerio. Dentro de los círculos carismáticos, enfoque adecuado en Cristo está opacado por una preocupación por los presuntos dones espirituales y poderes sobrenaturales. Escuche al típico carismático y usted podría pensar que la obra del Espíritu Santo es para manifestarse a sí mismo y llamar la atención a sus propios actos. En palabras de Kenneth D. Jones, un antiguo pentecostal, muchas iglesias carismáticas están centradas en el Espíritu en lugar de estar centradas en Cristo. Al reflexionar sobre sus propias experiencias en el movimiento, con fenómenos como la marcha de Jericó, el hablar en lenguas y ser derribado por el Espíritu, Jones observa esto: en cada caso, fueron presentadas a nosotros como el mover soberano del Espíritu y una forma de recibir el poder del Espíritu Santo. En el logro de estas experiencias se nos exhorta a ceder al Espíritu, liberar el poder del Espíritu en nosotros, sentir su presencia y la unción moviéndose sobre nosotros, escuchar su voz nueva y fresca. Jesús fue relegado a un segundo plano mientras tratábamos de tener una experiencia del Espíritu. Estábamos siendo urgidos a enfocarnos en el Espíritu Santo en lugar de en Jesucristo. El resultado de este mensaje torcido fue un énfasis excesivo en las emociones y una exageración de las expectativas, como si pudiéramos llevar una vida sobrenatural en la que los milagros superarían todas las circunstancias negativas. Nos dijeron que si podíamos llegar a un estado de plenitud del Espíritu, tendríamos poder sobrenatural. Otro autor recuerda igualmente que era muy fácil llegar a emborracharse con el poder de Dios, obsesionarse con el milagro, tener una fijación con los dones espirituales y perder de vista a Jesucristo en el proceso. Tales testimonios indican que Ronald Baxter tiene razón cuando pregunta: ¿qué tipo de unión produce el movimiento carismático? Es una que sustituye a Cristo por un énfasis en el Espíritu Santo.
Incluso algunos autores carismáticos, en momentos de sinceridad, han reconocido que su movimiento está fuera de balance en su obsesión por experimentar al Espíritu. Por ejemplo, el pionero pentecostal y patriarca Donald G., al final de su vida, lamentó el hecho de que después de 65 años de historia, el pueblo pentecostal en gran parte todavía exhibe una obsesión hacia lo emocional, lo espectacular y la búsqueda de señales. Medio siglo después, esa obsesión se ha vuelto más desenfrenada que nunca. Todo esto pone en tela de juicio la premisa fundamental del movimiento carismático. Si el Espíritu Santo llama la atención no a sí mismo ni a los hombres, sino que enfoca toda la atención en el Señor Jesucristo y lo que Dios ha hecho en y mediante su Hijo, ¿por qué entonces el autoproclamado movimiento del Espíritu no se define por ese mismo atributo? Los carismáticos desean centrar la atención en el Espíritu Santo, o al menos en la suplantación que ellos hacen de él. Sin embargo, el Espíritu Santo desea centrar la atención en la verdadera persona y obra de Jesucristo. Como el Señor les dijo a sus discípulos en el aposento alto, el Espíritu sería enviado en su nombre, para recordarles sus enseñanzas y dar testimonio de su obra. El Espíritu no habla por su propia cuenta, ni llama la atención a sí mismo. Más bien desea glorificar al Hijo. El famoso puritano Matthew Henry lo resumió así: el Espíritu no vino para erigir un nuevo reino, sino para glorificar a Cristo. Más recientemente, Kevin DeYoung describió el papel del Espíritu de esta manera: exaltar a Cristo es la evidencia de la obra del Espíritu. El enfoque de la Iglesia no está en la paloma, sino en la cruz. Esa es la forma en que el Espíritu actuaría, como J.I. Packer afirma también. El mensaje del Espíritu para nosotros nunca es: mírame, escúchame, ven a mí, conóceme, sino que es: mira a Cristo y observa su gloria, atiéndelo y escucha su palabra, ve a Él y ten vida, conócelo y saborea su don de gozo y paz. El Espíritu obra en la Iglesia para que los hombres puedan ver a Jesús como Señor, reconozcan su autoridad y se sometan a su voluntad. Por lo tanto, una verdadera obra del Espíritu dirige a la gente, en primer lugar, y sobre todo, a exaltar a Cristo como Señor soberano, y a poner su atención y afecto en Él. El Espíritu resulta más glorificado cuando honramos al Hijo. El Espíritu Santo no solo dirige nuestra atención hacia el Señor Jesús, sino también nos conforma a la imagen de Cristo. Como lo explica el teólogo Bruce Warr, es evidencia que el enfoque principal del Espíritu y su actividad constante es dar honor y glorificar a Cristo. El Espíritu obra en los creyentes, entonces para que puedan llevar a cabo la obra del Padre, para que sus hijos sean cada vez más semejantes a su Hijo Jesús. ¿Qué hace el Espíritu Santo que provoca que seamos más como Cristo? Según 2 Corintios 3:18, el Espíritu enfoca nuestra atención en la belleza de la gloria de Cristo, y por ello somos compelidos a ser más y más como Él. Por el poder del Espíritu, los creyentes son llevados a contemplar la gloria de Jesús y como resultado se transforman a su imagen. Nada que distraiga de tal enfoque centrado en Cristo puede atribuirse a la obra del Espíritu Santo. Por el contrario, eso lo aflige. Tal vez nadie estableció este aspecto con mayor claridad que el famoso predicador británico de principios del siglo XX, David Martyn Lloyd-Jones. En una amplia sección, Lloyd-Jones declaró: el Espíritu no se glorifica a sí mismo, glorifica al Hijo. Esto es, para mí, una de las cosas más sorprendentes y notables sobre la doctrina bíblica del Espíritu Santo. El Espíritu Santo parece esconderse y disimularse. Él siempre está, por así decirlo, poniendo el foco en el Hijo. Y es por eso que creo, y lo creo profundamente, que la mejor prueba de todas en cuanto a si hemos recibido el Espíritu es preguntarnos: ¿qué es lo que pensamos del Hijo? ¿Qué sabemos sobre el Hijo?
¿Es el Hijo real para nosotros? Esta es la obra del Espíritu. Él es glorificado indirectamente. Él siempre nos está señalando al Hijo. Y por lo tanto, verá con cuánta facilidad nos desviamos del camino y llegamos a ser herejes si nos centramos demasiado y de una manera no bíblica en el mismo Espíritu. Sí, debemos darnos cuenta de que Él habita en nosotros, pero su obra de morar en nuestro interior es para glorificar al Hijo y traernos ese bendito conocimiento del Hijo y su amor maravilloso por nosotros. Él es quien nos fortalece con poder en el hombre interior, para que podamos conocer este amor, el amor de Cristo. Lamentablemente, es en este punto que muchos en el movimiento carismático en verdad han ido por el mal camino. Ellos piensan que están exaltando al Espíritu al hacer de sus dones y bendiciones el tema central. En realidad es todo lo contrario. Para honrar verdaderamente al Espíritu, la atención debe estar puesta en Cristo, tal como el teólogo James Montgomery Boyce explicó. Si se nos dice que el Espíritu Santo nos hablará de sí mismo, sino de Jesús, entonces podemos concluir que cualquier énfasis en la persona y la obra del Espíritu que le reste valor a la persona y la obra de Jesucristo no es llevado a cabo por el Espíritu. De hecho, es la obra de otro espíritu, el espíritu del anticristo, cuyo trabajo es minimizar a la persona de Cristo. Por importante que sea el Espíritu Santo, Él nunca pretende ocupar el lugar de Cristo en nuestro pensamiento. El pastor Chuck Swindoll es aún más explícito al respecto. Resalten esto: el Espíritu glorifica a Cristo. Voy a ir un paso más allá. Si el Espíritu Santo mismo es enfatizado y magnificado, el Espíritu no forma parte de ello. Cristo es el glorificado cuando el Espíritu actúa. Él hace su trabajo detrás de escena. Nunca es el centro de atención. Cuando los dones espirituales, el poder milagroso o las promesas de salud y riqueza se ponen en primer lugar y son el centro, el foco se dirige lejos de Jesús. Este tipo de desvío no es obra del Espíritu Santo. El pastor Dan Phillips trata el punto de forma sucinta. Muéstrenme a una persona obsesionada con el Espíritu Santo y sus dones, reales o imaginarios, y yo le mostraré una persona no llena del Espíritu Santo. Muéstreme a alguien enfocado en la persona y la obra de Jesús, que nunca se cansa de aprender acerca de Él, piensa en Él y le exalta, que habla acerca de Él, por Él y a Él, emocionado y fascinado con sus perfecciones y belleza, que busca maneras de servirlo y exaltarlo, que explora incansablemente formas de entregarse y ser usado por Él, creciendo en su carácter para ser más y más como Cristo. Y yo mostraré una persona que está llena del Espíritu Santo. Debemos aprender lo que la Biblia dice sobre el Espíritu. Debemos enseñar lo que la Biblia dice sobre el Espíritu. Debemos tratar de vivir una vida plena del ministerio bíblicamente definido por el Espíritu. Sin embargo, no debemos perder de vista lo siguiente: en la medida en que seamos llenos del Espíritu Santo, seremos guiados y enfocados en la persona del Señor Jesús. Ser lleno del Espíritu es estar centrado en Cristo. El Espíritu Santo nos llama la atención sobre el Salvador. Este es su objetivo principal. Cualquier movimiento que disuada a sus seguidores de esta prioridad solo manifiesta el hecho de que no está facultado por el tercer miembro de la Trinidad. Una verdadera obra del Espíritu afirma la verdad acerca de Cristo. Cuando el Espíritu Santo nos llama la atención en cuanto al Señor Jesucristo, siempre presenta al Salvador de una manera que es bíblicamente correcta. Debido a que Él es el Espíritu de verdad, su testimonio sobre el Señor Jesucristo siempre concuerda con la verdad de la palabra, la cual inspiró el Espíritu Santo mismo. Él fue quien dirigió a los profetas del Antiguo Testamento para que predijeran la venida del Mesías. Como el apóstol Pedro explicó en 1 de Pedro 1:10 al 11,
Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El Señor Jesucristo es el tema de toda la Escritura, y el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para señalarnos de manera directa la gloria de Jesús. Cualquier ministerio o mensaje que no presenta a Jesús de una manera bíblica precisa no es una verdadera obra del Espíritu. Ese era el punto del apóstol Juan cuando denunció al falso Cristo del docetismo. Jonathan Edwards encontró una aplicación similar en 1 Juan 4, 2 al 3. Como señalé anteriormente, Edwards rechazó de manera enfática las versiones místicas y fantásticas de Cristo, tal como la luz interior de los cuáqueros. Tales imaginaciones no son el reflejo del verdadero Salvador. Cualquier movimiento que presenta una visión deformada de Jesús no constituye una verdadera obra del Espíritu Santo. Al contrario, se origina en el espíritu del anticristo. Las historias sobre visiones de Jesucristo son comunes en los círculos carismáticos. Supuestamente se viste como bombero. Con más de 300 metros de altura, aparece inesperadamente en el baño, danza encima de un vertedero de basura, se sienta en una silla de ruedas en una clínica de convalecientes, hace largas caminatas por la playa, o aparece en cualquier número de formas excesivamente imaginativas. Sin embargo, estas experiencias imaginarias no pueden ser del Espíritu Santo, ya que distorsionan la representación bíblica de lo que es el Señor Jesús en realidad. Cuando el apóstol Juan tuvo una visión del Cristo resucitado, cayó al suelo como muerto. Compare esto con las experiencias modernas, como la visión relatada por un autor carismático, y las diferencias resultan notables. Poco después que el Espíritu Santo se reveló a sí mismo, vi a Jesús. Entonces le pedí al Señor que me llevara a su lugar secreto. Yo estaba tumbado en la hierba y le pregunté: Jesús, ¿te acostarías a mi lado? Estábamos ahí mirándonos a los ojos. El Padre vino también y se sentó al lado de Jesús. Visiones carismáticas como esta, que van desde el sentimentalismo cursi hasta la fantasía extraña, pueden ser populares en algunas iglesias, pero no tienen su origen en el Espíritu Santo. Ellas no representan al Señor Jesús con exactitud bíblica ni lo exaltan como infinitamente glorioso. Por el contrario, una verdadera obra del Espíritu siempre hace estas dos cosas. Para empeorar el asunto, algunos maestros carismáticos defienden abiertamente herejías cristológicas grotescas, incluso blasfemias osadas como la enseñanza de que Jesús no vino a la tierra como Dios en carne humana, negando que Él alguna vez afirmara ser Dios, asegurando que asumió la naturaleza pecaminosa de Satanás en la cruz, y alegando que Jesús murió espiritualmente en el infierno después de morir físicamente en la cruz. El predicador de la prosperidad Kenneth Copeland muestra la forma blasfema y antibíblica en que se trata a Jesucristo en los círculos de la palabra de fe. ¿Cómo fue entonces que Jesús dijo en la cruz: Dios mío? Porque Dios ya no era su Padre. Él tomó sobre sí la naturaleza de Satanás y le aseguro que Jesús se encuentra en medio de ese pozo. Está sufriendo todo lo que hay que sufrir. Su demacrado, escaso e inferior espíritu fue llevado hasta el fondo y el diablo creyó que lo había destruido. Sin embargo, de repente Dios comenzó a hablar. Creflo Dollar, otro defensor de la palabra de fe, muestra una irreverencia similar al cuestionar de forma evidente la deidad de Cristo. Jesús no vino perfecto, creció hasta alcanzar su perfección. Usted lo conoce en un pasaje de la Biblia que dice que estaba viajando y que se cansó. Uno esperaría que Dios no se cansara, pero Jesús lo hizo. Si Él vino como Dios y se cansó,
afirma que se sentó junto al pozo porque estaba cansado, óigame, estamos en problemas. Y alguien dijo, bueno, Jesús vino como Dios. Bien, ¿cuántos de ustedes saben que la Biblia declara que Dios nunca duerme ni descansa? Sin embargo, en el libro de Marcos vemos a Jesús dormido en la parte posterior de la barca. Irónicamente, aunque dudan de la deidad de Cristo, los maestros de la palabra de fe al mismo tiempo se exaltan a la condición de pequeños dioses. En las propias palabras retorcidas de Kenneth Copeland, quien pretende hablar en nombre de Cristo, no se molesten cuando la gente los acuse de pensar que ustedes son Dios. Ellos me crucificaron por afirmar que era Dios. Yo no dije que era Dios, solo afirmé que andaba con Él y que Él estaba en mí. ¡Aleluya! Eso es lo que ustedes están haciendo. Para cualquier verdadero creyente, la arrogancia y la burda mentira inherentes a tales declaraciones dan escalofríos. Solo el espíritu del anticristo podría inspirar ese tipo de enseñanza desvergonzadamente antibíblica. Por el contrario, una verdadera obra del Espíritu Santo guía a las personas a la verdad acerca de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De la misma forma, el Espíritu Santo guía a las personas a la verdad del Evangelio de Jesús. El Espíritu fue enviado para convencer al mundo de pecado y de justicia, de modo que los pecadores puedan creer en el Señor Jesús. El Espíritu da testimonio de la verdad histórica del Evangelio y capacita a los que predican el mensaje de salvación. Todo lo que socave el mensaje del Evangelio no es una verdadera obra del Espíritu. Una devaluación de la verdad del Evangelio se observa en el amplio marco ecuménico del mundo carismático, el cual incluye a carismáticos católicos, pentecostales, unitarios, maestros de la palabra de fe y otros grupos aberrantes. La característica común que une al movimiento carismático no es la verdad del Evangelio, sino las experiencias espirituales extáticas y los fenómenos físicos tales como el hablar en lenguas. Como observa un autor, el hecho de que el movimiento carismático ha florecido dentro del sistema jerárquico de la Iglesia católica, así como en las iglesias independientes extremadamente informales, indica que la experiencia de los dones del Espíritu y las doctrinas tales como el nacimiento en el Espíritu son lo bastante flexibles para darle cabida a diferentes convicciones teológicas en el espectro de la fe cristiana. Debido a que la sana doctrina está subordinada a la experiencia espiritual, muchos dentro del mundo carismático aceptan alegres las falsas formas del Evangelio. La renovación carismática católica se inició en 1967, cuando un grupo de estudiantes dijo haber recibido el bautismo del Espíritu Santo y comenzó a hablar en lenguas. El movimiento fue pronto reconocido de manera oficial por el Papa Juan Pablo II y se expandió rápidamente con la bendición de la Iglesia Católica. Según Alan Anderson, para el año 2000, se estimaba que había 120 millones de carismáticos católicos, un 11% de todos los católicos en todo el mundo y casi el doble del número de todos los pentecostales clásicos combinados. Estas cifras indican que más de una quinta parte de la población carismática mundial es católica romana. Aunque los carismáticos católicos sostienen la doctrina católica, incluyendo la negación de Roma de que los creyentes son justificados solo por la fe, la creencia en la eficacia ex opere operato de los 7 sacramentos romanos, toda la idolatría de la misa católica y el culto idolátrico a María, han sido adoptados abiertamente por muchos grupos pentecostales y carismáticos protestantes. T.P. Thigpen explica: los católicos carismáticos, como otros en el movimiento pentecostal, han llegado a compartir una experiencia fundamental, un encuentro con el Espíritu Santo con ciertos carismas que normalmente siguen. Estas similitudes han hecho posible que los católicos y los protestantes participen en reuniones carismáticas e incluso vivan juntos en comunidades aliadas desde el inicio del movimiento. A modo de ejemplo, consideré este siguiente informe. 10,000 carismáticos y pentecostales oraron, cantaron, danzaron,
aplaudieron y vitorearon bajo el nexo común del Espíritu Santo durante una convención ecuménica de 4 días el pasado verano. Aproximadamente la mitad de los participantes en el Congreso sobre el Espíritu Santo y la Evangelización Mundial, que se celebró del 26 al 29 de julio en Orlando, Florida, eran católicos. El Espíritu Santo quiere derribar los muros entre católicos y protestantes, dijo Vincent Sinan, decano en teología de la Universidad Regent de Pat Robertson, que presidió al Congreso. En tales casos, la sana doctrina ha sido ignorada en aras de una falsa unidad, que se basa en experiencias espirituales compartidas en lugar de en la verdad bíblica. Sin embargo, ya que la Iglesia Católica Romana enseña un evangelio que es falso y corrupto, como los protestantes que reconocen la autoridad y la suficiencia de las Escrituras han afirmado siempre de manera categórica, el espíritu de la renovación carismática católica no es el Espíritu Santo. Igualmente preocupante es el pentecostalismo unitario, un gran segmento del movimiento carismático, con unos 24 millones de miembros en todo el mundo, que niega la doctrina de la Trinidad. Como William Kay explica, entre los pentecostales clásicos estrechamente definidos en los Estados Unidos, alrededor del 25% son unitarios en su teología. Esta teología tiene afinidades con el modalismo en el sentido de que se entiende que Dios se manifiesta de 3 modos, es decir, Padre, Hijo y Espíritu, en lugar de ser 3 personas divinas coiguales y coexistentes, como se indica en el credo de Atanasio. En la historia de la Iglesia, el modalismo fue condenado a fondo, ya que rechazó la enseñanza bíblica de que la deidad se compone de 3 personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al contrario, los modalistas afirmaron esto. Hay un Dios que puede ser designado por 3 nombres diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En diferentes momentos, eso puede pasar. Pero estas 3 no son personas distintas, al contrario, son diferentes modos, de ahí el nombre modalismo, del único Dios. Por lo tanto, Dios puede ser llamado Padre como el creador del mundo y legislador. Puede ser llamado Hijo, como Dios encarnado en Jesucristo, y puede ser llamado Espíritu Santo, como Dios en la era de la Iglesia. Por lo tanto, Jesucristo es Dios y el Espíritu es Dios, pero no son distintas personas. Desde el Concilio de Nicea y Constantinopla, el modalismo ha sido universalmente reconocido por todas las ramas principales del cristianismo como herético, cayendo fuera de los límites de la ortodoxia teológica. Aún más importante, el modalismo se queda corto en cuanto a la clara enseñanza de la Escritura. Otro ejemplo de ecumenismo carismático se observa en el caso del popular predicador de la prosperidad Joel Osteen. La doctrina de Osteen es poco profunda, una variedad endulzada de universalismo que se destaca por su marcado desacuerdo con todo lo que las Escrituras afirman acerca de la supremacía y la exclusividad de Cristo. Cuando se le preguntó si pensaba que las personas que se niegan a aceptar a Jesús estaban equivocadas, Osteen respondió con la ambigüedad incierta. Bueno, yo no sé si creo que están equivocadas. Creo que esto es lo que enseña la Biblia y la fe cristiana. Eso es lo que creo. Sin embargo, pienso que solo Dios juzgará el corazón de las personas. Pasé mucho tiempo en la India con mi padre y no conozco todo sobre su religión, pero sé que aman a Dios. Y no sé, he visto la sinceridad de ellos, así que no sé. Sé que en lo que a mí respecta, y es lo que la Biblia enseña, quiero tener una relación con Jesús. En otra ocasión, a Osteen se le preguntó si los mormones son cristianos verdaderos. Su respuesta fue igual de decepcionante. Bueno, pienso que lo son. Mitt Romney ha dicho que él cree que en Cristo como su Salvador, y eso es lo que yo creo. Así que, ya sabes, no soy el que juzga los pequeños detalles de esto. De modo que creo que lo son. El comentario confuso de Osteen acerca de los santos de los últimos días introduce un punto de discusión interesante,
en especial debido a que los fundadores de los mormones afirmaban experimentar los mismos fenómenos sobrenaturales que los pentecostales y carismáticos. En la dedicación del templo Kirtland en 1836, Joseph Smith informó de varios tipos de fenómenos carismáticos, incluso lenguas, profecías y visiones milagrosas. Otros relatos de testigos oculares de ese mismo evento contienen afirmaciones similares. Hubo grandes manifestaciones de poder como hablar en lenguas, ver visiones, ministración de los ángeles y se trataba del Espíritu del Señor, como en el día de Pentecostés, vertido profusamente. Cientos de ancianos hablaron en lenguas. Más de medio siglo antes de que Charles Parham y los pentecostales hablaran en lenguas, los santos de los últimos días informaron acerca de brotes similares, lo que llevó a algunos historiadores a rastrear las raíces del pentecostalismo hasta el mormonismo. Incluso hoy, las similitudes entre los dos grupos ha llevado a algunos a buscar una mayor unidad entre ellos. En su libro Building Bridges Between Spirit-Filled Christians and Latter-day Saints, construyendo puentes entre cristianos llenos de espíritu y los santos de los últimos días, autores como Rob y Kathy Datsko afirman: a pesar de que hay una barrera increíble de lenguaje y cultura entre los santos de los últimos días y los cristianos llenos del espíritu, a menudo estos dos grupos creen en muchas de las mismas doctrinas. Aunque el pentecostalismo ha rechazado tradicionalmente a los santos de los últimos días, comentarios como los realizados por Joel Osteen indican que una nueva ola de inclusivismo ecuménico puede estar en el horizonte. Es apenas una coincidencia que el Seminario Teológico Fuller, el lugar de nacimiento del movimiento de la tercera ola, sea actualmente líder en la campaña por una mayor unidad entre los mormones y los cristianos evangélicos. Otra importante distorsión carismática del Evangelio se encuentra en las promesas de salud y riquezas del Evangelio de la Prosperidad del movimiento Palabra de Fe, un error fatal que domina el movimiento carismático. Como señalamos en el capítulo anterior, la teología de la prosperidad es una característica definitoria de todo el pentecostalismo, de tal manera que la mayoría de los pentecostales excedió el 90% en la mayoría de los países. Mantiene estas creencias. El materialismo codicioso del evangelio de la prosperidad se convierte en el evangelio bíblico de ellos. El verdadero evangelio constituye una oferta de salvación del pecado y la muerte espiritual. El evangelio de la prosperidad hace caso omiso de esas realidades eternas y promete falsamente la liberación de los problemas temporales como la pobreza económica y la enfermedad física. Jesús llamó a sus discípulos a abandonarlo todo, tomar su cruz y seguirle. Por el contrario, el evangelio de la prosperidad ofrece comodidades carnales, riquezas terrenales y un éxito mundano a millones de personas desesperadas que literalmente lo hacen suyo. Mientras que el verdadero evangelio se centra en la gloria de Dios, el evangelio de la prosperidad pone los deseos y anhelos del hombre en primer lugar y en el centro. Como un autor explica, los vendedores ambulantes de esta perversión son culpables de vender, de forma literal, un falso evangelio, en el que han desplazado a Cristo del centro del evangelio y exaltado lo temporal por encima de lo eterno. En el proceso de traficar sus mercancías heréticas, los predicadores de la prosperidad han hecho del cristianismo una burla a los ojos del mundo. Tal vez Bruce Bickle y Stan Jantz lo expresaron de la mejor forma cuando dijeron en broma: el evangelio de la prosperidad es la versión del cristianismo de la lucha libre profesional. Usted sabe que es falso, sin embargo tiene valor como entretenimiento. Sin embargo, a diferencia de la lucha libre profesional, no hay nada realmente divertido en la teología de la prosperidad. Se trata de una herejía mortal y condenable, en la que la verdad de la palabra de Dios se tuerce de forma intencional por parte de estafadores espirituales, que un día serán castigados por su arrogancia blasfema. Si uno tuviera que sumar el número de personas relacionadas a grupos heréticos como la Renovación Carismática Católica, el Pentecostalismo Unitario y el Movimiento de la Palabra de Fe, con su evangelio de salud, riqueza y prosperidad, la suma sería fácilmente de cientos de millones.
Juntos, estos grupos representan una gran mayoría dentro del movimiento carismático moderno. Aunque defienden formas falsas del Evangelio, son aceptados en gran medida en el mundo carismático debido a sus experiencias espirituales compartidas. Y así terminamos nuestra lectura de hoy de nuestro libro Fuego Extraño por John MacArthur. El peligro de ofender al Espíritu Santo con adoración falsa. Hoy estuvo un poco más larga la lectura, esto debido a la distancia que hay entre subtítulos y porque queremos hacer esto de manera ordenada. Tratamos de mantenerlo en 10 páginas al día, pero a veces no se puede. Así que, es algo bueno, avanzamos un poco más. Vamos en la página 53. Espero que estés aprendiendo, espero que estés reflexionando. También cuestiona, pero también resuelve esas cuestiones. Mi nombre es Efren y quiero ser intencional. Te reto a que tú también lo seas. Hasta la próxima. Bye bye.